Nos encontramos en una mesa del conversatorio de la Semana UNIPE de agosto 2025, titulada Experiencias de becarios de la Maestría en Formación Docente en Universidades Brasileñas. 4 estudiantes de la Maestría en Formación Docente de la Corte 2024 compartirán su experiencia como becarios en universidades de Brasil durante el primer cuatrimestre de 2025, focalizando en las características de la formación en dicho país y en las maneras en que la propuesta dialoga con su recorrido en la formación de posgrado en UNIPE. Matías Zúñiga es licenciado y profesor en psicopedagogía. A lo largo de su trayectoria profesional, trabajó en escuelas de nivel primario y secundario, en las modalidades de educación especial y educación de adultos, y en la formación de psicopedagogos en materias del campo de las prácticas en el IES número 1 de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como asistente educacional en el equipo técnico de un centro de formación integral para adolescentes con discapacidad, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. También participa como adscripto en la materia Teorías y Técnicas del Diagnóstico Psicopedagógico de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Uriel Kastman es profesor de enseñanza media y superior en matemática por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente trabaja como docente e investigador de la UNIPE, donde dicta clases en el profesorado de matemática. Anabela Paula Minutoli es profesora de educación primaria, egresada en el Normal número 1 Roque Sáenz Peña. En esta institución fue adscripta en el tramo de residencias docentes y actualmente es adscripta en la Cátedra de Enseñanza de las Ciencias Naturales 1. También se desempeña como maestra de grado y como capacitadora docente para el área de Ciencias Naturales dentro del programa Escuela de Maestros. Por último, Giselle Massa es profesora de Lengua y Literatura, egresada del Instituto Superior de Formación Docente 107 de Cañuelas. Cuenta con una diplomatura en Gestión de Políticas Culturales por la Universidad Nacional de Avellaneda y actualmente se encuentra cursando la maestría en Formación Docente de la UNIPE. Desde hace años, su labor se centra en la educación secundaria, en media y adultos, trabajando en escuelas de los partidos de La Matanza y Cañuelas. Bueno, bienvenidos a todos y les cedo la palabra para que puedan comenzar el conversatorio. Hola, buenas tardes. Soy Giselle Massa. Bueno, como nos han presentado, somos estudiantes de la Maestría en Formación Docente de esta universidad, de la Corte 2024. Trabajamos como docentes en distintas áreas, niveles y modalidades, y a mitad del año pasado nos llegó la oportunidad de anotarnos a una beca del gobierno de Brasil para estudiantes de maestrías y doctorados de Latinoamérica. Y hoy vamos a compartir con ustedes la experiencia y su vinculación con nuestros proyectos de investigación. Les proponemos un recorrido con las siguientes etapas, que nos permiten narrar parte de nuestra experiencia. En principio, les voy a contar de qué se trata el programa Mover América. Para comenzar, lo situaremos geográficamente, mostrando la diversidad del territorio brasileño y el contexto regional. A continuación, les presentaremos las universidades que nos alojaron. Luego relacionaremos nuestras experiencias con nuestros proyectos de investigación, analizando los intercambios que han impactado, las preguntas que nos venimos formulando en la cursada de nuestra maestría. También con mis compañeros les contaremos los desafíos que enfrentamos y los aprendizajes que obtuvimos durante nuestra estancia en el país vecino. Finalmente, abrimos un espacio de diálogo con ustedes y esperamos poder intercambiar sobre nuestras futuras líneas de colaboración que se han proyectado a partir de nuestras experiencias. Bueno, el programa Mover América es gestionado por la agencia CAPES, que traducido al portugués es la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal del Nivel Superior, dependiente del Ministerio de Educación de Brasil. Es una iniciativa para fortalecer la cooperación y la integración académica entre las instituciones
educativa superior de América Latina, el Caribe y Brasil. Con este programa se aspira a construir lazos culturales científicos que enriquezcan tanto a las comunidades participantes como la visibilidad internacional. Ellos llaman internacionalización, perdón, de la comunidad académica de nuestra región. Ofrece la posibilidad de realizar pasantías, pertenecer a equipos de investigación, actividades de extensión, cursado de materias, disciplinas en programas de posgrados brasileños. Las becas de maestría tienen hasta 3 meses de duración, pero esto se puede prolongar por un tiempo más antes y después de la participación en las universidades. Y en la de doctorado es hasta 6 meses, también con esas extensiones posibles de hasta 2 meses más. Antes, un mes antes y un mes después. Los recursos que otorga esta beca están destinados a la mensualidad, a un apoyo para el viaje, o sea, los pasajes, para la instalación, un seguro médico, recursos disponibles para actividades y materiales de la formación de las y los becarios, que podrían incluir desde materiales de papelería hasta recursos para participar en congresos afines al proyecto de investigación que cada uno tiene. Son numerosas las universidades en todo Brasil que abren las puertas a becarias y becarios, a quienes se les asigna un orientador o orientadora de la institución anfitriona. Ellos son docentes de allí. Esta figura cumple un rol que no se centra únicamente en acompañar el proyecto de investigación en curso, sino que se extiende a un asesoramiento integral sobre la vida universitaria, adaptación a la cotidianeidad en el extranjero, vínculo que en muchos casos se consolida desde la recepción en los aeropuertos, la gestión de alojamiento y el acceso a actividades de interés académico en general en la región donde hemos estado. Y eso creo que tiene que ver con la evidencia de la dimensión humana, de los lazos que hemos podido crear con estas personas, ¿no? Generalmente este trabajo se articula con la Secretaría de Relaciones Internacionales de las universidades. Ahora les voy a dar la palabra a uno de mis compañeros que les va a contar sobre el territorio. Uriel. Gracias, Gise. Bueno, para contarles un poquito en qué región de Brasil estuvimos, primero contarles que Brasil es un país, una organización federal, está dividido en 26 estados, que a su vez están agrupados en 5 grandes regiones, ¿no? Cada región además tiene una ciudad capital. Una de ellas es la región nordeste, que es la que está pintada de rojo en el primer mapa, y la capital de esa región es Recife, que está en el estado de Pernambuco. Dentro de esa región es que se encuentra el estado de Paraíba, que es el que pintamos de rosa en el mapa de abajo, y ahí es donde realizamos nuestra pasantía, que tiene unas características culturales y climáticas muy marcadas dentro del país. Como verán, es una zona de Brasil muy al norte, está muy cerca del Ecuador, por lo cual nos pasó que el clima varía muy poco a lo largo del año. O sea, nosotros estuvimos desde marzo hasta junio, julio, y prácticamente cambiaba muy poco el clima. La verdad que siempre hacía mucho calor, no se notaba que cambiaba la estación del año. En los meses de invierno sí llueve todos los días, pero igual sigue siendo un clima caluroso. Más o menos amanecía a 4 y media de la mañana, a las 5 y media de la tarde ya era de noche, y eso también varía poco a lo largo del año. Con respecto a la población de Paraíba, tiene alrededor de 4 millones de habitantes y es una superficie parecida a la de la provincia de Formosa, en Argentina. Y como ciudades muy importantes tiene a João Pessoa, que es la capital del estado, que está sobre la costa atlántica, que es donde estuvo Gise, y 150 kilómetros hacia adentro está la ciudad de Campina Grande, que es donde estuvimos Matías, Anabela y yo.
Después, como principales actividades económicas, incluyen la agricultura, también industria, también el turismo, sobre todo en las zonas de playa, como un evento cultural muy relevante, incluso a nivel nacional, está la fiesta de San Juan, en que se hace en Campina Grande, que bueno, dicen que es la fiesta de San Juan más grande del mundo, que es una fiesta que durante todo el mes de junio son 30 o 40 días seguidos, que todos los días hay música, comida, eventos, se montan una estructura gigante en el centro de Campina Grande, mucha gente viaja para la fiesta, y realmente desde que llegamos en marzo todo el mundo en Campina Grande está hablando de eso. Es como un evento que realmente se empieza a preparar desde enero, febrero. Y bueno, hay mucha población de la región que viaja para ir a la fiesta. Bien, ¿quién continúa? Ana, con la universidad. Sí, ahora van a ver cómo esto sería el mapita que antes estaba pintado en rosa chiquitito, pero agrandado. Entonces, acá tenemos marcado todo lo que es la región de Paraíba, el estado de Paraíba. En la Universidad Estadual de Paraíba, que es donde estuvimos Uriel, Matías y yo, es la UPB, es una universidad pública estadual, lo que en Argentina sería una universidad provincial. Fue creada en 1966 como un instituto de educación superior y en 1987 obtuvo el estatus de universidad. Así que tiene casi 40 años en esta categoría. La UPB tiene una autonomía universitaria, como establece la Constitución brasilera, y se financia principalmente con recursos del gobierno estatal. Cada año recibe un porcentaje fijo del presupuesto del Estado de Paraíba, lo que garantiza el funcionamiento. Nosotros estuvimos en lo que es el numerito 1, que es ahí en la ciudad de Campina Grande, como ahí se marca, y Gise estuvo viviendo en João Pessoa, que sería donde está marcando ahí, o sea que ahí estaría la parte de costa. Acá no se marcan en colores, pero ahí estaría la parte de agua de mar. Nosotros estábamos bien más adentro del continente. Acá estamos mostrando una foto que sacamos nosotros dentro de lo que es la universidad, la facultad donde estuvimos. Pasamos a la siguiente diapo. Acá les compartimos algunos datos sobre la UPB. Actualmente tiene varios campus distribuidos en diferentes ciudades del estado de Paraíba y ofrece en total más de 80 carreras de grado, además de programas de posgrado en diversas áreas. Tiene más o menos 18.000 estudiantes de grado y en 2024 tenía 1.400 estudiantes que se matricularon en carreras de posgrado, de los cuales 900 accedieron a distintos tipos de becas. Tienen becas desde ayudas económicas hasta becas totales donde se da hospedaje con las 4 comidas para que las personas que pueden acceder a la beca puedan realizar sus estudios superiores. La universidad tiene una fuerte orientación hacia la formación docente. En su centro de educación o central académica Paulo Freire se dictan carreras de profesorado como filosofía, historia, pedagogía, geografía y sociología, además de 2 maestrías que son profesionales, una que es en formación de profesores y otra que es en educación inclusiva. Y eso se notaba mucho la presencia de la educación inclusiva dentro de lo que era el edificio de la universidad con las distintas propuestas extracurriculares que había. Aparte tenían otros profesorados en otras de las facultades. Pasamos a la siguiente diapositiva. Les queremos mostrar, este es un videíto para que ustedes puedan ver, que podemos poder acercarlos un poco a lo que era la estructura, ¿no? Es una estructura totalmente abierta y no solamente por su arquitectura, sino también por cómo está inserta en el territorio. Este es el mapita del Google Maps donde podemos ver que alrededor de esta facultad hay un montón de otras facultades, es todo un campus universitario muy grande y además de compartir otros espacios y tiene un lugar de deportes, los estudiantes tienen acceso a la realización de deportes, a la realización de tratamientos de psicología, a la realización de fisioterapias, por ejemplo. También edificio de comedor universitario, pero además es una universidad que tiene mucho espacio para la disposición de otros tipos de eventos, como ferias agroecológicas o
otros eventos de extensión universitaria. Y ahora Mati les va a estar compartiendo un poco la cuestión de la maestría en particular. Bien. Bueno, como dijo Anabela, yo voy a hablar sobre la maestría en formación de profesores de la UPB. Nos parece importante presentarla porque por el nombre uno creería que es análoga a la nuestra en UNIPE, pero después descubrimos que no era tan así, porque no es una maestría que tenga como objetivo formar a formadores de docentes, sino que está pensada para formar a docentes, que no necesariamente se dediquen a la formación. Bueno, la maestría fue creada en el año 2012 con el objetivo de fortalecer a los docentes en la educación básica en sus campos de trabajo, es decir, en su ejercicio profesional. Se trata de un programa de formación docente continua de 2 años que busca profundizar en la preparación para la intervención en ese contexto, es decir, atendiendo a las demandas y problemas locales y regionales. El programa de posgrado se organiza en 2 líneas de investigación. Una centrada en lenguajes, cultura y formación docente, y la otra en ciencias, tecnología y formación docente. El ingreso al programa se hace a través de un proceso selectivo que incluye la presentación de un proyecto de investigación vinculado a una de esas líneas que nombré, una prueba escrita, también se analiza el currículum vitae del postulante y se realiza una entrevista. Una cuestión que nos diferencia es que los estudiantes de esta formación de posgrado ya ingresan a la maestría con un profesor, orientador o tutor que los acompaña en todo el proceso, aun cuando después se hagan redefiniciones del proyecto inicial de investigación. Las clases de las materias son una vez por semana y para cada encuentro en general se lee o trabaja algún texto individualmente o en grupos. A veces hay que mirar una película para analizar, digamos, eso que ocurre en relación a la formación docente o a la educación. En algunas oportunidades hicimos grupo entre quienes veníamos de Argentina y otras veces hicimos grupos con colegas de estudiantes brasileños. Esto nos permitió armar redes e ir proponiendo intercambios para conocer las experiencias de los docentes brasileños directamente desde la palabra de sus protagonistas. Al final del cuatrimestre, las materias se acreditan escribiendo un artículo o capítulo del libro que recupere las reflexiones trabajadas en la cursada, en diálogo con las categorías teóricas. Una cuestión a destacar de las clases, de las materias, es que está siempre presente la reflexión orientada al tema de tesis, al problema que uno quiere estudiar, a por qué se eligió, a cómo la bibliografía abordada dialoga con estos temas y al desarrollo de un producto educativo que se aproxime a resolver esos problemas que se plantean. En relación con esto, digamos, otra característica importante es que el trabajo final de tesis debe tener una aplicación práctica en forma de un producto educativo. Este producto puede ser una secuencia didáctica, un ebook, un blog, un juego educativo o incluso un software. Es decir, no necesariamente la investigación que llevan adelante se trata de un estudio de caso de docentes en actividad. Por ejemplo, una colega presentó como resultado de la tesis un producto educativo que conformaba una secuencia didáctica de educación sexual integral para aplicarla en el nivel secundario o el nivel medio. En ese proceso de tesis armó la secuencia, la puso en práctica en una escuela y en su relatorio final contaba cómo habían sido las intervenciones con la docente, con los estudiantes, mostraba algunas adecuaciones que había hecho a lo largo de la secuencia para mejorarla. Es decir, el producto era una secuencia didáctica y no un comentario o una categoría conceptual nueva. Destacamos que también se trata de una construcción de un material valioso porque puede servir a otros. En la universidad, de hecho, tienen un repositorio con el propósito de, digamos, engrosar los materiales didácticos disponibles a partir de los trabajos de las personas que hacen las tesis. Una última cuestión a destacar de este programa de posgrado es que se exige una práctica docente supervisada que llaman estancia de docencia. Algunas veces es acompañando en la universidad en una materia de la oferta de grado, es decir, una materia a cargo del tutor orientador, y otras veces es en los espacios de trabajo. También queremos destacar que durante el curso de las materias se hace el ejercicio de ir presentando oralmente síntesis de textos o de dar microclases sobre los temas de la unidad que se está abordando. Bueno, ahora vamos a continuar presentando las experiencias en relación a lo que vivió cada uno.
como tenemos un tiempo acotado y nos pasaron un montón de cosas lindas, muy distintas, y también porque somos de áreas diferentes, vamos a contar 1 o 2 recortes de algo que a cada uno le resultó muy significativo, con el criterio de no decir lo mismo. Así que le vamos a dar la palabra a Anabela. Bueno, sí, en mi caso cursé formalmente 2 materias dentro de la universidad. Tal vez un poco de lo que contaba Mati, a nosotros nos resulta distinto, porque como también él habló, en la maestría en formación de profesores es para seguir formando a estos docentes, y no para que sean formadores de profesores. Entonces, nosotros, en mi caso, las materias que cursé también tenían que ver con ampliar una formación que era más que nada hacia mi propia formación, ¿no? Como docente. De la experiencia que quiero compartir hoy surgió una mixtura dentro de lo que me estaba aconteciendo en las materias de Argentina con las de Brasil, porque a raíz de estar cursando el seminario de metodología de la investigación, quise incursionar en probar y empezar a hacer unos inicios de entrevistas, ver cómo era esta aproximación a las entrevistas con docentes, entrevista inicial, si tenía la posibilidad de hacer una videoscopía, para acercarme a la formación de docentes para el nivel primario y aprovechar la estancia en Brasil y conocer cuáles eran las situaciones en la formación docente inicial en ciencias naturales en el sistema brasilero. Entonces, mis preguntas tenían que ver con cuál es la propuesta formativa que tienen, cuáles son las problemáticas que encuentran los docentes formadores en Brasil, qué diferencias y similitudes aparecen con el modo de abordar el área en Cava. Y siempre que nosotros decimos Brasil, estamos hablando particularmente de Campina Grande, porque de la misma manera que no podemos decir en Argentina pasa tal cosa, porque teníamos que todo el tiempo recalcular y decir en Cava o en el lugar donde cada uno trabaja, también cuando decimos en Brasil estamos en realidad englobando a lo que conocimos, que fue en este caso el estado de Paraíba en Campina Grande. Entonces el objetivo fue seguir enriqueciendo el tema de investigación que estoy abordando acá, al abrir tópicos que no había pensado y ver si había alguna problemática en común, si encontraba algunos modos de resolver algunas de las tensiones que vengo abordando dentro del trabajo de formar a docentes en Argentina, con otras formas de resolución de pensamiento. Entonces, en el proceso de preparar la entrevista inicial con un docente de la formación de profesores, en el proceso de preparar la entrevista y de realizarla, dimensioné que era un sistema formador bien distinto al que nosotros tenemos, desde la formación docente inicial hasta la organización institucional de la escuela primaria. Por consiguiente, después de hacer la entrevista, la idea era que yo iba a pasar a hacer la observación de la clase del docente formador con la videoscopía, pero en el medio decidí hacer un camino de conocer un poco más el campo. Entonces lo que hice fue, primero que nada, entrevisté finalmente a 3 docentes formadores. Tuve la posibilidad de ir a una escuela primaria a observar 2 jornadas completas escolares en un primer grado, 2 días consecutivos, donde se dictaron clases de ciencias naturales y también estuvimos ahí en diálogo de cómo abordamos ese tipo de situaciones en Argentina. Acá podemos ver también que tuve una entrevista con unas residentes que también estaban en este primer grado, entonces la escuela nos habilitó un espacio para que podamos dialogar en torno a cómo era la percepción de ellas como docentes en formación inicial. Y finalmente, entonces ahí sí llegó el momento de hacer la videoscopía y la observación de la clase del docente en el espacio formador. De toda esa información y reflexiones, preguntas que indudablemente aparecieron en todas estas instancias, me gustaría compartirles primero que nada cuál es la diferencia, estas que les decía con respecto a la formación inicial. Acá nosotros en Argentina tenemos, para compartirles a todos y todas, la formación docente inicial se divide en 3 partes. La educación inicial, que va de 0 a 5 años, tiene una carrera, y
la educación inicial tiene esa trayectoria. Después la educación primaria tiene otra carrera en Argentina, que es de primero a séptimo grado, aborda toda la primaria, y la educación secundaria, que va de primero a quinto año en Cava, los docentes que se forman son especialistas que se forman en las distintas disciplinas, profesores de las distintas disciplinas. En cambio, en Brasil, la carrera se llama pedagogía y te forman en esa misma carrera de 4 años, quedas habilitado para dar clases desde 0 años hasta quinto grado de la educación primaria. Y luego pasás a hacer lo que ellos le llaman bachilleratos, que para nosotros serían los profesorados, que te habilita a dar clases de sexto grado hasta tercer año de la secundaria, porque el sistema de ellos es hasta noveno, y luego tienen la secundaria es primero, segundo y tercero. Entonces, en sexto grado, los chicos y las chicas de la escuela primaria se encuentran con el profe de biología, con el profe de historia, con el profe de química, y ya no con la maestra. Y la maestra, la pedagoga, es alguien que puede estar en maternal, con su misma carrera, como en quinto grado. En el área de ciencias naturales en particular, pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos una diferencia bastante grande también, porque en la carrera de primaria, para el área de ciencias naturales, se divide en 3 cuatrimestres de enseñanza. Además, las estudiantes reciben una asesoría específica en el trayecto de prácticas docentes, y además una docente especialista que va a acompañarlas todo el cuatrimestre en el taller de diseño. Esto pasa en Cava, ¿sí? Cuando te estás formando para ser docente en Cava. Ahora, en Brasil, las maestras que estudian la carrera de pedagogía tienen un solo cuatrimestre en toda su carrera de ciencias naturales y no tienen la figura de asesor ni tampoco de acompañante, ¿sí? Dentro de lo que es el área. Cuando les toca planificar en algunos momentos las clases, ese acompañamiento lo tiene que realizar la maestra de grado, la maestra que las recibe. Y en el caso de sexto grado, sexto, séptimo, octavo y noveno, son ya los bachilleratos. Entonces es toda la carrera como el profesorado, como les contaba antes, de biología, química o física. Con lo cual, algo que al menos me resultó llamativo es que a pesar de estas grandes diferencias en cuanto a cargas horarias y acompañamientos, varias preguntas o tensiones que se hacían los docentes y las residentes eran similares a las que encontré en Argentina. Yo voy a dejar para el momento de las preguntas que ustedes puedan decidir en qué aspectos les interesa que expandamos toda esta experiencia. Pero bueno, esto es un poco lo que quería compartirles, y ahora les paso la palabra a mi compañero Uriel Casman. Gracias, Ana. Bueno, en mi caso voy a contar una experiencia totalmente distinta sobre otro tema. Yo quería compartir una experiencia que a mí me marcó mucho durante mi estadía en Brasil, que fue en particular la cursada de una materia en la Universidad de Paraíba, de la que presentamos recién, pero no en la maestría de formación de profesores, sino en otro programa de posgrado que se llamaba Enseñanza de las Ciencias y Educación Matemática. La materia se llama Tópicos de Enseñanza de la Matemática, Géneros del Discurso en la Investigación y en el Aula de Ciencias y Matemática. O sea, además de cursar materias en la maestría en formación de profesores, me anoté como alumno especial en esta otra maestría, en esta materia. El profesor se llamaba Joelson Pimentel de Almeida, y éramos unos 14 estudiantes, la mayoría docentes investigadores en formación, realizando una maestría o un doctorado de distintas áreas de ciencias exactas, ¿no? De matemática, química, física. A mí lo que más me interesó de esta materia fue que hubo una coherencia muy fuerte entre los contenidos que trabajábamos y la forma en que se nos proponía evitarlos, ¿no? El tema central de la materia eran los géneros del discurso desde la perspectiva de Bakhtin y cómo estos géneros influyen tanto en la investigación como en la enseñanza. Para decirlo de forma muy sintética, podemos decir que un género del discurso es una forma
relativamente estable de comunicación, que tiene una estructura, tiene un estilo, un contenido que están ligados a un contexto específico. Entonces, en el aula, eso se traduce en ciertas expectativas compartidas sobre qué se puede decir, cómo, con qué finalidad se dicen las cosas. Eso te organiza el intercambio, te habilita bastante, pero también lo limita, ¿no? Por ejemplo, en una clase de matemática podemos sentir que solo se pueden decir ciertos tipos de cosas, ¿no? Como definiciones, solo respuestas correctas, procedimientos, algoritmos, o que no se pueden escribir palabras. O sea, que son solo números y letras. Y eso también moldea cómo nos posicionamos, qué aportamos y qué callamos en un aula. Bueno, en este sentido, el diseño de la cursada, de esta materia, recuperaba estos contenidos en las propuestas de cada clase y más adelante voy a comentar algunas de estas actividades en particular. Pero antes, un poco más de la dinámica de las clases. Eran de 4 horas semanales, todas un mismo día, y para cada encuentro teníamos que leer un texto, o sea, a veces más, pero siempre un texto al menos, y escribir un breve relatorio de lectura. Ahí nos pedía el profe que destaquemos las ideas principales del texto, que vinculemos esas ideas con nuestro proyecto de tesis y propongamos algunas preguntas sobre ese texto o en vínculo con otros. Entonces, cada vez que leíamos, escribíamos un texto con todo eso. Cada texto que leíamos lo vinculábamos con nuestro proyecto. O sea, que desde el inicio la escritura fue la forma privilegiada para hacernos pensar, para propiciar el diálogo después en la clase también. Entonces, la dinámica de la clase, por lo general, era la siguiente. Durante las primeras 2 horas, duraba 4 en total, durante las primeras 2, cada estudiante leía en voz alta su escrito. Y ahí algunos compañeros hacían comentarios, pero el docente no intervenía. Lo que hacía era tomar notas en una libretita que tenía en el bolsillo, y recién en la segunda mitad de la clase, él retomaba conceptos de los textos que habíamos leído, pero incluyendo nuestras voces, nuestras preguntas, ¿no? Nuestras preocupaciones como investigadores que habíamos relatado en nuestros textos que había escuchado hoy por primera vez, ¿no? Además conocía el profe muy bien las investigaciones de cada uno, lo cual hacía que el diálogo fuese más significativo para nosotros. Entonces, la exposición que proponía él, esto integraba la lectura obligatoria del día con nuestros textos. Para mí, la verdad que todas las clases eran un desafío. Esto se lo copió una chica que lo dijo en la última clase también. O sea, yo sentía que a cada clase tenía que ir preparado, o sea, con ideas pensadas, con ideas escritas, que la realidad es que debería ser parte de las prácticas habituales de cualquier estudiante de posgrado, pero también es cierto que la propuesta invita a que uno sienta más ese deseo, ¿no? Esa motivación de hacerlo. Y también sentía que, o sea, yo cada vez que salía a la clase era como haber logrado mirar mi investigación desde otro ángulo, ¿no? Y eso tenía que ver mucho con los géneros del discurso, porque el docente justamente nos invitaba a corrernos un poco de las prácticas estables del proceso de escritura académica. Una de las formas que lo hacía era trayendo materiales y referencias de la literatura, de la cultura popular, y así lo que hacía era ampliar nuestros marcos de referencia para pensar nuestras investigaciones. Quiero decir, nosotros estamos muy acostumbrados a leer tesis anteriores, ¿no? A leer papers, artículos académicos para armar nuestros proyectos. Pero no sé si nos leemos una novela pensando el vínculo que pueda tener con nuestra investigación. Miramos una obra de arte y pensamos el vínculo que pueda tener con nuestra investigación, un poema. Obviamente no es una tarea fácil, pero sin duda que es coherente con lo que trabajamos en la materia, ¿no? Se trata de discutir con el género, de liberarnos un poco de ese género dominante en nuestro contexto de investigación y ver qué nuevas ideas pueden emerger desde ahí. Para que se entienda un poquito mejor esto que estoy diciendo, en la próxima diapositiva voy a contar brevemente 3 actividades en particular que hicimos en esta materia. La primera, que bueno, para mí es la más potente, es lo que el docente, es un evento que organiza el docente todos los años en las materias que va dando, que lo llama Café Coruscante, que es un evento que, como decía, repite todos los años y va cambiando la consigna, no es que se hace siempre lo mismo. El nombre lo toma de la novela de Los Miserables de Víctor Hugo, el coruscante, que significa como una chispa de luz en medio de la oscuridad, ¿no? Como algo que ilumina y a la vez genera esperanza.
Y en este caso, este año, la consigna era crear una postal con una imagen de un lado, que puede ser una foto, una pintura, una ilustración, y del otro lado una frase o un pequeño texto en relación con nuestro proyecto de tesis. La foto que está arriba a la izquierda son todas las postales que hicimos ahí los estudiantes, que al final las pegamos ahí en la pared. O sea, cada uno hizo 14 postales, porque era una para cada compañero. Había una idea inicial que era de enviarnos las postales a nuestros domicilios. Yo cuando dije que me la tenía que mandar a Buenos Aires, esa idea medio se cayó, y al final no hicimos eso, pero sí hicimos una para cada uno. Y ese día, bueno, compartimos un desayuno, que bueno, en la foto anterior no sé si estaba, había un montón de comida en la mesa, eso era porque un día especial. Obviamente con café, porque allá, si no toman mate, toman mucho café. Y bueno, cada uno tuvo su momento para entregar la postal y leer, obviamente, el escrito que habíamos hecho relacionando esa postal con nuestra investigación. Fue un evento que la realidad es que lo estético se volvió parte de lo académico totalmente, y logramos justamente liberarnos del género del discurso habitual en un aula de posgrado. O sea, yo nunca había pensado en que podía hacer una postal en vínculo con mi investigación. Bueno, la taza que está ahí abajo también es una taza del evento ese, que dice Café Coruscante, no sé si llega a leer. Y estamos ahí, bueno, estamos todos los cursantes con la taza esa. Otra actividad que hicimos fue la lectura de un poema de Cecilia Meireles. Ahí cada uno leyó una parte, sin saber el orden, es la foto que está arriba. O sea, nos entregaba el poema en partes, sin que sepamos el orden, y lo que hicimos fue tener que organizarlo. Nos dividimos en grupo y lo organizábamos. Fue un ejercicio muy simple, pero que puso en juego la pluralidad que pueden surgir, que pueden tener los enunciados, otro asunto tratado en Bakhtin, sobre todo al escuchar entre nosotros los argumentos, ¿no? Para poner un fragmento al principio o antes, al principio, al final, antes o después que otro, porque poner en palabras esa justificación justamente expone nuestras interpretaciones sobre el poema mismo. Y por último, en la última clase, también fue bastante especial, lo que hicimos en la última clase fue escribir, pero escribir a mano. O sea, ahí está la foto de mi escrito en ese momento. Durante 2 horas de la clase nos dedicamos a redactar una carta dirigida a una editorial ficticia, justificando por qué debería publicarse nuestra tesis. Entonces nosotros escribíamos a la editorial diciendo, bueno, ¿qué aporta nuestra tesis? ¿Para quién está dirigida? ¿Qué preguntas abre? ¿Qué metodología usamos? Pero ahí, o sea, lo principal, es interesante lo de escribirle a una editorial ficticia, pero también lo de escribir a mano, porque si trabajamos, ¿no?, la cuestión del soporte material del texto. Escribir a mano no es lo mismo que tipear, todo lo que pasa con la letra, el trazo, el papel, ¿no? Todo eso modifica el modo en el que pensamos. Además, no podíamos acceder a nuestra computadora, ¿no? Con lo acostumbrado que estamos a meternos, a entrar en un link, en otro. Y bueno, ese trabajo de cambiar la forma en la que se materializa el texto también se conecta con los géneros del discurso, porque no tiene que ver solo con el contenido, sino con las formas en las que el contenido se circula. Bueno, voy a cerrar por una cuestión de tiempo. Me salté una parte, pero para cerrar, creo que esta cursada a mí me dejó sin dudas un montón de conceptos y autores muy pertinentes para mi investigación, pero sobre todo creo que es una experiencia de formación coherente, sensible y muy estimulante. Y también a pensar en cómo las formas de enseñar y las formas de investigar en educación en particular dicen mucho sobre lo que pensamos del saber ese que intentamos transmitir o que intentamos analizar. Dejo ahí, le doy la palabra a Mati. Gracias, Mati, por la presentación. Bueno, acá estoy. Bueno, gracias a quienes vinieron. Yo quería compartir con ustedes un poco de lo que fue la experiencia de participar en un grupo de pesquisa y también las oportunidades que se fueron abriendo a partir de eso. En mi caso, tuve la oportunidad de participar en un proyecto de investigación a cargo de mi orientadora en Brasil, que se llama Fabiola da Silva González, que es doctora en psicología
y que dicta la materia de estudio de las interacciones en el aula en este programa de maestría. Como dije antes, la materia se cursaba todas las semanas y además nos encontrábamos cada 15 días para el grupo de pesquisa. Les llevé una propuesta, como soy psicopedagogo y en la carrera de maestros en esta Universidad de Brasil tienen una materia, un componente curricular que se llama psicopedagogía. Mi interés era saber por qué tienen esa materia y en qué aporta a la formación de los maestros en Brasil. Entonces, con la orientación de mi tutora, que ya había estudiado la perspectiva de Claude, y el grupo de pesquisa, que también estaba incluido Uriel, fuimos explorando un campo de lo que podrá ser después mi tesis en Argentina, ensayando la construcción de un dispositivo para el análisis de las prácticas. Entrevisté a un profesor a cargo de la materia, los observé en algunas clases y luego hicimos una entrevista de autoconfrontación tomando algunos episodios. Los primeros resultados de este trabajo los presentamos en unas jornadas de investigación en psicopedagogía en Argentina. También escribimos el análisis de esta experiencia para un capítulo de un libro que coordina la profesora y en el que también van a publicar compañeros de la comisión que cursaron la materia. Bueno, preparar artículos, trabajos finales, tener tiempo para estudiar, la posibilidad de seguir cursando las materias en Argentina, como por ejemplo el taller de escritura de proyecto, fue importante para mi formación, ya que empecé a construir mi posición como autor en este género, tomando las palabras que dijo Uriel, que es nuevo para mí, con el desafío de publicar, con la responsabilidad y la ética que eso conlleva. Ubico un salto en lo personal, en dejar de usar las palabras de otros para expresar lo que pienso y en animarme a escribir desde mi propia voz, desde las conceptualizaciones que voy elaborando a propósito de los temas. Otra cuestión es que en ese recorrido surgió la posibilidad de dar 2 clases, una en modalidad presencial en la formación de pedagogos de la UPB y otra en la modalidad virtual sincrónica en la formación de psicopedagogos de la Universidad Federal de Paraíba, que es la única universidad en el país que dicta la carrera en una institución pública, la carrera de psicopedagogía. En ambas clases presenté experiencias vinculadas a las prácticas psicopedagógicas en Argentina. Esas invitaciones me permitieron pensar cómo organizar las clases, pensar esos espacios de formación, teniendo en cuenta distintas cuestiones que venimos trabajando en la maestría de UNIPE. Una de las cuestiones que más me interesa es cómo organizar la enseñanza universitaria a partir de situaciones profesionales y cómo mediar la reflexión sobre esas situaciones. Así que bueno, en este doble sentido siento que esta experiencia fue como un precampo para lo que será mi tesis de maestría profesional en la UNIPE, donde justamente lo que quiero es trabajar sobre los desafíos que enfrentamos los profesores de psicopedagogía al enseñar las prácticas, cómo presentamos los problemas en el aprendizaje escolar, las posiciones profesionales que se pueden asumir. Y bueno, eso es todo de mi parte. Dejo abierto también lugar a las preguntas. Le voy a dar la palabra a Gise. Ahí está. Gracias, Mati. Bueno, voy a presentar la universidad donde estuve yo. Como dijeron antes mis compañeros, estuve en otra ciudad, en la capital de Paraíba, del estado de Paraíba, en la Universidad Federal, la sigla más conocida, por sus siglas es la universidad, la UFPB, dedicada a la enseñanza, la investigación y la extensión, y está vinculada al Ministerio de Educación. Se caracteriza porque tiene 4 campus. Yo estaba en el principal, en Pessoa, pero también tiene 3 más, uno en Areia, otro en Río Tinto, Mamanguape y Bananeiras. Fue creada en 1955 con una ley estatal, pero finalmente en 1960 fue federalizada y, como decía Ana, sería algo similar a lo que nosotros llamamos una universidad nacional, adoptando esta denominación que tiene hasta el día de hoy. Tiene 118 carreras de grado, 113 programas de posgrado, incluyendo 60 maestrías y 53 doctorados. Es un montón los números que podemos ver acá. Y tuve la oportunidad de visitar y estar y permanecer en
el posgrado de educación. Y lo primero que nos llama la atención es que el lema que tienen ellos es educación crítica y transformadora, conectada con los movimientos sociales, ¿no? Que nos da un perfil de cómo ellos abordan la educación. Cuando uno se presenta a uno de los posgrados, ya va con un proyecto de investigación. Y acá en particular en la UFPB tenemos 5 líneas y grupos grandes que después se van, digamos, se componen con otros que desprenden desde allí. Las primeras líneas serían educación popular, historia de educación, políticas educativas, procesos de enseñanza y aprendizaje, y la última es estudios culturales de la educación. Yo pude participar de los de procesos de enseñanza y aprendizaje, que tal vez es la más ligada a nuestra maestría, pero quería hoy contarles las actividades que realicé allá, y en principio mi proyecto de investigación estaba pensado para ser realizada en la UEPB con mis compañeros, y en medio del proceso de la postulación a la beca me destinaron finalmente a João Pessoa. Entonces tuvimos que hacer una adaptación con mi coordinadora de las actividades y del mismo proyecto de investigación, y pudimos realizar algunas actividades que tenían que ver con el mismo, como por ejemplo participación de congresos. Fui a un congreso en Recife, cuya temática era la de inclusión, ver los aspectos que se debatían similares a los de nuestro país. También pudimos realizar actividades, y esto por fuera de la universidad. Era muy importante también contarles que tuvimos, que pudimos conocer compañeros, otros pasantes de nuestro país y de otros también, de diversas áreas de estudio. Y realizar con ellos un montón de actividades socioculturales, creo que nos permitieron crear un sentido de comunidad allá, y también sostenernos durante todo este proceso que pudimos compartir. Y otra de las cosas que me marcaron en mi pasantía fue visitar 2 escuelas de adultos. Al principio eran como reacias las personas, los habitantes del lugar, quienes estaban como escudriñando, ¿no?, al extranjero que llegaba, pero si algo se caracteriza a la sociedad del nordeste brasilero es la amabilidad. Y finalmente, después de las presentaciones, llegaron todos los abrazos muy cariñosos que nos traemos, o por lo menos yo, y además con los profesores surgió el proyecto de arrancar una propuesta pedagógica de escribir, ¿no? En realidad, lo que pensamos es que estamos trabajando en esto, textos para que se intercambien entre nuestros estudiantes. Yo también soy profesora de secundaria de adultos aquí, entonces la propuesta pedagógica está pensada en esto de escribir, que siempre el acto de escribir venimos pensando esta dimensión singular cuando se dirige a un otro, la particularidad se intensifica
exponencialmente cuando ese otro, ese destinatario, ¿no?, reside en un país distinto. Entonces, la idea de escribir estos textos, intercambiarlos, para que crucen estas fronteras y lleguen a lectores de otras realidades culturales, tiene como ese impulso de desarrollo diferente en sus competencias lingüísticas de escritura. Y otra cosa que también me llamó la atención en estas visitas a las escuelas es que ellos cenan en las escuelas con sus hijos. La escuela está abierta a la comunidad desde este lugar, y cuando los estudiantes adultos están en clases, en uno de los recreos salen al comedor y pueden compartir y habitar la escuela de otra manera, ¿no? Eso me llamó mucho la atención y quería compartirlos con ustedes. Bueno, seguimos con Ana. Queremos invitarlos. No, Matiela, atrás. Gracias. Queremos invitarlas a un momento de preguntas, pero desde un lugar que para nosotros fue, como estuvieron escuchando, muy enriquecedor en todos los aspectos que pudimos mencionarles y en muchos más. Sin dudas, en la posibilidad de compartir con personas de otro país, pero también de diversidades de carreras, enriquecieron y llenaron de preguntas nuestros campos de estudio, porque no solamente estuvimos en contacto con gente que trabaja de lo mismo que nosotros y nosotras. Bueno, habilitamos a que puedan hacernos preguntas de cualquier tipo con respecto a las experiencias individuales o también con respecto a la beca en particular. Si podemos ayudarlos y brindar algún tipo de información, nos encantaría este momento. Toro levantó la mano, ¿no? Tenés que habilitar tu micrófono. Perdón, Uriel, la verdad que estoy un poco mayor y me cuesta entender algunas cosas que se dicen por razones de comprensión, pero además por la complejidad. Cuando vos hablás de los géneros del discurso, utilizados de manera sistemática por los docentes en los ensayos de lectura y de elaboración alrededor de los textos, ¿podrías explicitar un poco más en qué sentido lo hicieron y además qué preparación tienen sobre la obra de Bakhtin? Sí, o sea, yo lo que me refería es, o sea, uno de los contenidos principales de la materia Sí. fueron los géneros del discurso de Bakhtin, que bueno, los conté muy sintéticamente por una cuestión de tiempo. Ajá. Y a lo que yo me quería referir es cómo las dinámicas de las clases y las propuestas del docente eran muy coherentes con el contenido sobre el género del discurso, que es esos enunciados estables y sistemáticos que nos habilitan en los intercambios, ¿no? Nos habilitan mucho en los intercambios, pero también restringen ciertas cuestiones, como esto de, pensar que porque estamos en una clase de matemática o porque vamos a... Y eso te iba a preguntar, ¿cómo funciona eso en la clase de matemáticas? Justamente, ahí va la pregunta. Claro, bueno, yo creo que en una clase de matemática es común pensar que hay que hacer cuentas, por ejemplo, que hay que escribir números. O hay que demostrar un teorema, o hay que demostrar un teorema. Claro, tal cual. Entonces eso inhabilita a los estudiantes a, por ejemplo, escribir palabras en una clase de matemática, y bueno, justo de eso quiero hacer mi investigación, ¿no? Bueno, de hecho hay una investigación bastante famosa que es una que proponen una misma consigna, que no me acuerdo bien si es de escribir una carta, no me acuerdo exactamente, pero era una misma consigna en una clase de historia y en una clase de matemática. La tarea era la misma para los estudiantes, pero realmente hacen producciones muy distintas, justamente por la clase en la que están, por el género del discurso que supone ese contexto. Uh-huh. Entonces, yo me sentí que en la cursada de esta materia, las propuestas del docente eran muy distintas a el género dominante de la escritura académica. O sea, nosotros más o menos en la maestría hacemos
cosas parecidas, todos leemos tesis anteriores, leemos escritos académicos, no hacemos una postal. Papers. Claro, papers. No, no buscamos un cuadro de Van Gogh que lo podamos vincular con nuestra tesis. Entonces, por eso me parece que las propuestas del docente tenían mucho que ver con el contenido de los géneros del discurso que estábamos viendo en el aula. Un poco a eso me quería referir. Ahora, en un texto vinculado a la enseñanza de las matemáticas, ¿cómo funcionaría lo estético? Bueno, él hablaba mucho también bueno, la parte de la que no hablé es sobre otro texto que vimos de Teresina Ríos, que habla justamente de la dimensión ética, política y estética, tanto en la enseñanza como en la investigación. Ujú. Y él era profesor de matemáticas también, y ponía muchos ejemplos de una clase de matemática en la que vos escribís en el pizarrón ejercicios o decís, bueno, definición de polinomio, trabajo con polinomios. La forma en la que vos escribís en el pizarrón dice mucho sobre el vínculo que vos tenés con el saber y también el vínculo que pensás que pueden construir tus estudiantes con ese saber. O sea, que tiene una dimensión. Sobre la dimensión ética, hablaba mucho de la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Y eso para mí estaba muy presente en nuestra materia. Sobre la dimensión política, y esto lo hemos trabajado con el seminario de Alejandra Virgin en nuestra maestría, ella decía, bueno, la dimensión política toma cuerpo cuando justamente se enriquece el vínculo entre, entre los docentes, la cultura y el conocimiento escolar. Y eso estaba muy presente en nuestra materia, cómo a partir de ampliar nuestro vínculo con la cultura, se enriquecía ese vínculo entre nuestros conocimientos y la cultura y nuestras investigaciones. Y después sobre la dimensión estética decía Teresina Ríos que no nos quedemos en una cuestión así afectiva romántica, sino que hay que pensarlo como una dimensión sensible, pero a la vez crítica, ¿no? No pensar en, bueno, los estudiantes, como algo romántico con el vínculo con los estudiantes, sino en, bueno, cómo damos la palabra, qué lugar tienen los silencios en la clase. Y creo que esas tres dimensiones estuvieron muy presentes en la cursada de mi materia. Y era también parte del contenido que leíamos. Entonces todo el tiempo yo sentía que lo que leíamos y lo que hacíamos tenía mucha coherencia. Muy bien, te agradezco, muy amable. Y también está Laura, el diálogo entre los colegas está recontra autorizado, me parece. Es parte crucial de esta reunión, así que entre ustedes Sí, seguramente ¿no? Si quieren hacer alguna pregunta. Yo les quería hacer una pregunta en relación a el tiempo, ¿no? Entre que ustedes recibieron la convocatoria, prepararon el proyecto y finalmente viajaron, ¿no? Esa transición y cómo pensaron que iba a ser la experiencia en la previa, si pensaron que, por ejemplo, al ser un país vecino, pero con un idioma y otra cultura, iba a haber alguna dificultad mayor o más desafíos de los que se encontraron finalmente. Esa sería una cuestión. Y la otra, si se apoyaron entre ustedes en esta elaboración de los proyectos, si originalmente iban a ser más o siempre fueron entre ustedes cuatro que... O sea, me falta la primera parte, ¿no? Como yo los conocí a finales del año pasado, cuando esto ya estaba, no sé cómo se originó. Bueno, cuento un poquitito, un momentito. Ok. Cuando la convocatoria nos llega a todos y todas desde la maestría en julio del año pasado, y cuando decidimos postularnos, realmente no teníamos experiencia previa en habernos postulado nunca en ningún tipo de beca similar. La beca aparte es nueva, entonces no tenía antecedentes de, bueno, nos pedían un proyecto, que elaboremos un proyecto individual y no había antecedentes de cómo elaborar ese proyecto individual, pero recibimos, por un lado, mucha ayuda de parte realmente de la universidad, de UNIPE, porque en ese momento la coordinadora junto con Castorina estuvieron acompañándonos en un encuentro, primero en un meet con la gente
que organizaba la beca y después poniéndose a disposición de lo que necesiten para la escritura del proyecto, podemos acompañarlos. En paralelo, entre nosotros, que sabíamos que nos habíamos postulado, armamos un grupo de WhatsApp y estuvimos permanentemente en contacto y eso fue crucial, porque había que hacer muchos tipos de trámites distintos que nunca habíamos hecho, desde cuestiones consulares, cuestiones de escrituras hacia un ministerio de otro país, nos acompañamos en pensar cómo escribirle el proyecto también. Y después fue la espera, originalmente pensábamos que íbamos a estar los 4 juntos, pero finalmente cuando salimos seleccionados queda que Gise se va a otra ciudad. Entonces también a partir de ese momento decidimos buscar a todas las otras personas que también iban a ir a esas otras ciudades para armar un grupo de WhatsApp. Los buscamos por LinkedIn a la gente. 2 compañeras están acá en este momento en esta reunión. Y armamos una grupalidad que nos asistió en estar tanto en contacto con cuestiones formales como con cuestiones informales referidas a la geolocalización para la vivienda, referido a lugares y espacios de donde sería conveniente no solo vivir, sino también después también conocer. Y en el momento también eso nos permitió, por ejemplo, participar en otros tipos de actividades que no hubiéramos participado. Nosotros, por ejemplo, fuimos invitados, bueno, con Gise también fue a un congreso con estas compañeras, como decía antes, participamos en otros eventos culturales o académicos con estas otras grupalidades. Pero el apoyo tanto de la universidad como de la grupalidad entre nosotros 4 fue sustantivo para que continuemos en ese proceso porque era totalmente novedoso. Sumo algo a lo que dice Anabela, no sé si quiere agregar algo Gise también, pero me parece que también uno de los temores que teníamos al principio era en relación al idioma, porque ninguno de los 4 hablaba portugués. Entonces fuimos acompañándonos en la búsqueda de la oferta de idiomas y bueno, nos enteramos que en la universidad estadual estaba la posibilidad de hacer un programa de portugués para extranjeros, entonces lo incluimos como parte de nuestro proyecto de estancia allá en Brasil. También nos postulamos como alumnos especiales a las propuestas de idioma de nuestra universidad, de la UNIPE, y bueno, fuimos ahí haciendo circular otras herramientas para aprender el idioma. Lo cierto es que finalmente estando allá no fue para nada difícil, ya íbamos con una escucha, digamos, un poco trabajada en relación a poder entender el idioma, ya sea hicimos ejercicio a través de películas o bueno, ahora algunas aplicaciones que también sirven para el aprendizaje del idioma. Sí, y con respecto al idioma, perdón, pero quiero aclarar que fue realmente fundamental tener el puente entre el hispanohablante, que éramos entre nosotros, y el portugués, porque entre nosotros 3, Uriel, Matías y yo, que estuvimos juntos en la misma ciudad, teníamos conocimientos distintos, distinto nivel, ¿no? Algunos sabía más que otro, y ahí nos íbamos apoyando en aquello que sí necesitábamos un puente porque también teníamos que leer en portugués. Entonces digo, eso fue una muy buena ayuda. Hubiera sido seguramente distinto si no hubiéramos estado en contacto con alguien que también sabía español, que podía hacer ese nexo. Yo solo quiero agregar algo, que creo que lo dije igual, pero es reforzarlo. Es muy fácil comunicarse con ellos allá. Son muy receptivos, es una sociedad muy receptiva. Entonces, aunque a veces nos costaba, sobre todo al inicio, bueno, en realidad creo que todo el tiempo que estuvimos allá nos seguía costando, pero ellos hacían que fuese mucho más fácil, aunque buscaban la forma de que pudiéramos comunicarnos de todas maneras. Bien, ahí tengo otra pregunta, pero tiene que ver con en lo que comentaron Giselle y Anabela, me parece. Tuvieron la posibilidad también de insertarse desde la observación o desde la entrevista con escuelas de nivel obligatorio, porque Matías hizo referencia a clases en la universidad.
¿Cómo fue la vinculación y la autorización de eso? Que a veces desde Argentina cuesta bastante a veces entre los diferentes niveles, cuando es universitario, cuando uno quiere pedir una autorización a una jurisdicción. ¿Cómo se maneja ahí o quién fue el intermediario que posibilitó esto? Bueno, en mi caso que trabajé con crianzas, con infancias, realmente el intermediario fue la universidad. La universidad hizo intermediario en conseguir la docente. Yo solicité en la carrera de pedagogía, que es como lo necesita el profesorado de educación primaria e inicial, que estaba interesada si era posible, hablé con la coordinación de esa carrera y ellos, como tienen la maestría en formación docente, con algunos son docentes de pedagogía, se contactaron con una docente y se contactaron con su dirección. Y a partir de ahí, pero no, yo no tuve que llenar ningún papel realmente. Ellos solamente me pasaron el teléfono de contacto para que yo arregle con la docente en qué momento iba, y la escuela incluso me invitó a que vaya una semana más. Pero era para mí era súper enriquecedor, pero al mismo tiempo iba a ser mucha información acumulada que después iba a quedar como con las ganas de realizar algo que tal vez no iba a poder hacer con toda esa información, porque también tenía que seguir con más o con otras observaciones, ¿no? Bueno, en mi caso, la primera visita ni siquiera fue con mi orientadora, sino que fue alguien del posgrado, el coordinador de los posgrados de educación, pero no me pidió ningún dato particular a mí, así que desconozco cómo son los permisos ahí hacia adentro. También son adultos, es un tema a tener en cuenta, así que, pero vino a buscarme y fuimos hasta la escuela, y en el segundo caso sí fue la orientadora, con un auto perteneciente a la Municipalidad de Paraíba, vino, me buscó a la universidad, me trasladó hasta allá, hicimos la actividad y volvimos. Así que desconozco eso, pero han sido muy hábiles en la gestión y la verdad que no tuvimos problemas. Tono no se escucha, tenés que habilitar el micrófono. Matías, ¿me escuchás? Sí, Bueno, escúchame, ¿cómo es el problema de la inclusión de los chicos con dificultades en la escuela común brasilera? ok. En principio, a mí me pareció interesante también que ya desde la formación están trabajando mucho en directrices, digamos, obligaciones en relación a lo que tiene que ver con la inclusión. Por ejemplo, ya en la formación inicial de maestros tienen lenguaje Libras, que es lengua de señas brasileras. Uh-huh. Así que, bueno, van trabajando eso. También tienen la carrera de educación especial. En muy pocas oportunidades se arma la escuela aparte, digamos, los chicos con problemas en el aprendizaje o con discapacidad, ellos, bueno, lo llaman deficiencias. Sí, claro, Porque ellos es le una llaman cuestión, deficiencia. sí, es Para una nosotros cuestión es un lenguaje, la deficiencia es el lenguaje biológico, y la discapacidad es un lenguaje psicosocial, son dos claro, niveles. sí, desde el Sí, modelo social. sí. Bueno, ellos están trabajándolo en la perspectiva de la inclusión dentro de la escuela. Pero lo que ocurre también es que tiene una mirada amplia de la inclusión, porque, digamos, en esos procesos también implica las distintas culturas, como por ejemplo la cultura gitana, en particular en el nordeste, los ciganos son tienen una población muy grande, también la población afrodescendiente, digamos, todas estas cuestiones están contempladas ya en la formación y en aprender, digamos, la reglamentación y de vivenciar la diferencia y festejarla, ¿sí? Pero bueno, también lo que ocurre con la psicopedagogía es que es en general una carrera de posgrado para los pedagogos, que bueno, eso tiene algún vínculo con cómo era antes acá en Argentina. Entonces, digamos, tienen Y en buen sentido,
el tipo de perspectiva de la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera que no salió, la carrera Claro. que fue rechazada. Tenía una fuerte perspectiva para que los psicopedagogos tuvieran formación pedagógica didáctica en serio. Claro, sí. Bueno, ahora la tenemos en la UNIPE, así que eso es buenísimo Así porque es. incluye esa perspectiva. No sé si que me quedó algo sin responder. No, está bien. Seguí, Ok. que quiero ampliar la idea de inclusión que ellos tienen, que la ponen en práctica en la escuela. Ok, bueno, digo, van chicos con distintas diversidades y van trabajando también uno a uno. Sí, lo que nos contó Anabela, digamos, esto, yo no tuve la experiencia de ir a transitar la escuela, pero sí lo que nos contó Anabela es que hay algo similar a lo que ocurre acá en Argentina, en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, que hay un acompañante para cada uno de los chicos con discapacidad, y entonces, bueno, las aulas están llenas de adultos y, digamos, y también de niños. Y esto, digamos, trae algunas dificultades para el Sí, me trabajo, imagino. porque muchas veces los adultos que están no tienen la formación. Bueno, esto ocurre también en Argentina. A veces son estudiantes de profesorado los que están acompañando a estas infancias y adolescencias. Y también otra cuestión es que no obligatoriamente tienen equipos de orientación escolar, como tenemos acá. Entonces, bueno, el trabajo docente conlleva una sobrecarga en relación a esto y la necesidad de, digamos, de trabajarlo con los equipos directivos. Sí, pensándolo en respecto al trabajo docente, en ese sentido, recordemos entonces que la docente de grado, aparte de hacerse cargo del grado con todo lo que ya tenemos las dimensiones de complejidad, se hace cargo de las residentes y practicantes y se hace cargo de los chicos y chicas con distintos tipos Dificultad. de dificultades. Sí. Lo que a mí me llamó mucho la atención es que hay mucho diálogo en torno a las discapacidades y también a los distintos tipos de problemáticas que tienen que ver con no sé cómo se nomenclan, pero el TDAH y no sé cómo se nomenclan, pero no se habla sobre las aulas heterogéneas, o sea, que acá en Argentina mucho, por lo menos en Cava, se habla mucho sobre la diversidad, que no tiene que ver con una diversidad de dificultad, de algún tipo de Y problemática, una diversidad, ¿no? diversidad étnica de cultura, digamos. Sí, o la propia diversidad de decir, Sí. bueno, un chico y chica está en tal situación de alfabetización y otro en tal, y Sí. ninguno de los dos es una persona deficiente, sino que está en un proceso distinto de desarrollo. Obvio. Bueno, sobre ese tipo de diversidad no hay un abordaje particular. Entonces, es como el abordaje sobre la discapacidad, y después, además, la maestra de grado se encarga de dar artes. Y acá lo uno un poco a lo que traía un poco la experiencia de Uriel, de los distintos tipos de lenguajes, y eso también me llamó un poco la atención de que nosotros tal vez somos más conceptuales en la forma de dar clases. Sin duda. Y las clases que yo vivencié son clases donde es bastante holístico, o sea, vinimos de la huerta, fuimos a cantar una canción, sucedió un poema, y entonces escribieron las palabras de las partes de la planta con algunas letras móviles, digo, como una cuestión así. Todo eso lo va enmarcando la misma docente. Sí, un poco también lo que iba observando yo en las clases, digamos, al interior de las materias de la maestría, es que, claro, había una predisposición de los compañeros en relación al trabajo con la diversidad en el aula y a la educación inclusiva, pero en general la dificultad la encontraban en los otros colegas que estaban en la escuela que no se formaban para trabajar con esa diversidad o teniéndola en cuenta. Entonces, la pregunta era, bueno, nosotros estamos acá y estamos preocupados por esto, pero ¿cómo hacemos para que las otras personas que están en la escuela y que no participan de programas de formación continua para docentes también se involucren y se hagan cargo de esta perspectiva que también es, digamos, obligatoria incluirla o tenerla? Ok, muy bien. Fíjate si hay alguna pregunta, Laura, ¿hay alguna pregunta más? ¿Hay alguien más que quiera preguntar algo, hacer algún aporte, alguna consulta? Hola, ¿cómo les va?
Bueno, felicitaciones a los compañeros de la maestría, la verdad que es un gusto escucharlos, estábamos también todos, creo, más allá de los que pudimos o no conectarnos hoy, pero era de gran interés para nosotros porque, bueno, de alguna manera los veíamos esas semanas que nos encontrábamos a través de la pantalla y sí saber las experiencias que ustedes tuvieron, a nosotros también, por supuesto, nos enriquece. Destaco por ahí la diversidad de propuestas y experiencias que trajeron y que vivieron cada uno, creo que cada una de ellas son interesantes. Ana, particularmente, me interesa mucho lo que presentaste y cómo se aborda ya la formación docente para estas pedagogas, puntualmente porque también tiene que ver con puntos de interés en relación a nuestros proyectos de tesis, en tu caso sobre las ciencias naturales, en mi caso sobre las ciencias sociales, de la educación básica, pero en el marco de la formación. Y bueno, no sé si es este el momento, pero me gustaría por ahí conocer un poquitito más cuáles fueron o son hoy en día tus conclusiones de trabajo de lo que pudiste observar allá en la formación de estos pedagogos. Sí, bueno, de ciencias naturales tienen un cuatrimestre de los 4 años y de ciencias sociales también. Y la carrera es habilitante para trabajar, como yo dije, en algún momento de 0, o sea, desde maternal hasta 5º grado. Con lo cual, algo que a mí, por un lado, me llamaba, como me resonaba, que nosotros siempre, desde Cava, por lo menos, tenemos la sensación de que siempre nos falta tiempo en los profesorados, con los estudiantes. Bueno, y tenemos 3 instancias de 3 cuatrimestres, y los docentes realmente... yo hice 3 entrevistas a 3 docentes formadores. La premisa era la misma, me falta tiempo y la entiendo más aún. Y la propuesta de ellos era bastante... era algo muy, muy acotado con respecto a todo lo que deberían abordar las docentes, y muy dispuesto a que las pedagogas van a seguir estudiando toda su carrera profesional. Como ahí hay algo como que me llamó mucho la atención. Está muy naturalizado incluso en las compañeras, bueno, que también estaban en nuestra facultad y tal, que uno tiene que sí o sí seguir estudiando. Y a las maestras entiendo que podían solicitar, bueno, la escuela, por ejemplo, les cede el día de trabajo para que vayan a estudiar a la universidad. Y digo, ese tipo y les pagan un plus que no es el pequeño plus que nos pagan a nosotros por tener un título extra. Entonces, como que hay incentivos para que eso suceda, pero también tenemos que aclarar que nosotros la experiencia que vivimos fue en el estado de Paraíba, y el estado de Paraíba es el estado que de las últimos censos que nosotros vimos, lo que leímos dentro del documento oficial de la universidad, lo presenta como el estado con menor nivel de alfabetización dentro de lo que era Brasil. Entonces, digo, también tenemos que pensar que nuestra mirada es una mirada sesgada no podemos hablar de todo Brasil, y yo puedo hablar de una escuela y de 2 días. ¿Sí? Pero nos resultaba muy interesante ver cómo para las docentes esto estaba así como naturalizado, de que iban a tener que seguir haciendo, lo necesitan sí o sí, porque su carrera también es muy amplia de los distintos contenidos que van a abordar. Bueno, esta pregunta es fea, pero a ver si me la resuelven. Admitamos que la investigación tiene contenidos y orientaciones diferentes en Brasil que en Argentina. La pregunta es, ¿el concepto mismo de investigación es parecido, es igual o es diferente? El concepto a lo que se llama producir conocimiento en Brasil y en Argentina. ¿Quién la toma? A ver, Gabriel, a ver. No, yo no tengo muchas diferencias en eso. Notamos las diferencias ya de entrada. ¿Dónde está la diferencia? No importa. Eso es lo que cuenta, dale. No, pasa que a nosotros nos pasó de entrar a cursar la maestría en formación de profesores allá. Sí.
pensando que nos íbamos, pensando que era comparable con nuestra maestría en Claro. formación docente acá. Exacto. Y bueno, allá nos fuimos dando cuenta que eso no pasaba. Después lo que sí es distinto es, que lo hacen todo un poco de manera más compacta, ¿no? La cursada de la maestría allá, más allá de lo que dijimos en la presentación, que no era una maestría para formar a Sí, formadores, formadores, sí. más allá de eso, es una maestría que se empieza y se termina en 2 años, que cursan y que hacen la tesis mientras cursan y a los 2 años terminaron con todo. Me acuerdo, yo les decía a mis compañeros, yo cursaba con compañeros que estaban haciendo una maestría y también doctorados, y, y me decían, bueno, pero lo que vos tardás en hacer la maestría allá, acá hicimos el doctorado. Como que no podían creer que yo iba a cursar 2 años, Y recién ahí después me tengo iba a tiempo poner. para grabar la tesis, sí. Claro, recién ahí me ponía con el campo de la tesis, hasta que bueno, que la puedo escribir. Y ellos decían, no, acá, primero que vos entrás ya con el proyecto de tesis escrito. O sea, no debe ser como el proyecto de tesis como lo pensamos acá, algo mucho más sintético, como para entrar a cursar. Y segundo que ya durante el segundo año de la maestría haces el campo, lo escribís y vas escribiendo la tesis y terminan los años y ya terminaste la maestría. Sí, Entonces, pensar que esos 2 años, digo, terminar, finalizar, no es la tesis que nosotros entendemos. Por eso estoy Digo, preguntando, justamente claro, para aclarar esto. no es una tesis donde, digamos, acabamos, nosotros lo que decíamos es, la tesis es, cuando se termina la tesis, se desarrolló, quiere decir, se desarrolló, se generó y se desarrolló una secuencia didáctica, por ejemplo. Digo, entonces es como, bueno, no sé, en una de las Por materias nos eso mostraban algunas. el concepto de investigación te estoy preguntando. Por eso, ¿a qué llaman? ¿Qué es la investigación allí? Bueno, ¿Qué es acá? lo que pasa es que nosotros no podemos decir que es investigación en todas las facultades, de todas las carreras. Lo que sí podemos hablar es, nosotros estuvimos en esta maestría. Está bien, sí, sí. Yo necesito abrir el paraguas. Porque hoy hay sol, pero va a llover. Entonces, en la maestría donde nosotros estábamos, esto era lo que acontecía en la maestría de formación docente. Las compañeras y compañeras estaban desarrollando, por ejemplo, bueno, nunca se había hecho un recorrido lector sobre tal tópico. Entonces era pensar en el tópico que querían desarrollarlo, buscar hacer un estudio profundo de tal autora o de libros que hablen sobre eso, llevarlo a una secuencia y después como producto final era, bueno, la secuencia explicada para los docentes futuros que lo vayan a leer, que quede en un repositorio, digamos. Eso Ok. sería esa investigación. Muy bien. Es para entender nada más. No, ¿Algo totalmente. Y ese producto tenía que tener, tratando de linkear, ¿no? Con esto de que lo piensa como una tesis y como el resultado de un recorrido formativo, tenía que ser innovador en el sentido de que no hubiera una propuesta similar. yo creo que es lo que se intenta siempre, ¿no? Pero Claro, pero digo, no sé, nosotros pensamos por ahí una intervención de este tipo en otro nivel y más vinculada a la formación o a la preparación para una carrera. Cuando Sí, a ver, yo lo que pienso es lo siguiente, porque para la dificultad, porque si no, se presenta una gran dificultad para el público al que está pensado la maestría, porque estamos hablando de que de docentes que se formaron con, por ejemplo, un cuatrimestre de ciencias naturales, entonces todo lo demás lo seguiste desarrollando solo y entonces para poder generar algo así tenés que armar un estudio que no se te dio de base. Entonces, tenés una dificultad superior. Digo, porque sí notamos diferencias. A ver, en esta maestría de formación docente, yo estaba cursando la materia de literatura infantil, por ejemplo. En mi carrera de profesorado de educación primaria, la tenía dentro de la carrera. Con lo cual, aquel docente que no hace la maestría en formación docente,
no va a No haber tiene literatura infantil. infantil, no se puede crear. Sí, yo en ese sentido también, yo sentía que nuestros compañeros Es de la maestría curioso, de ¿no? allá, nuestros Claro. compañeros de la maestría allá estaban menos formados para las cosas que se les requería, digamos, ¿no? Por ejemplo, terminamos la materia y se pedía que escribir el final para un capítulo de un libro y teníamos muy poca experiencia en eso, ¿no? O sea, nosotros en la maestría acá no presentamos nuestros finales en un capítulo de un libro, o si llegáramos a hacer eso, bueno, tenemos que repensarlo, el trabajo como para presentar, no digo que no se pueda hacer, pero tenían, bueno, esto de mucha insistencia por publicar artículos, pero no tenían mucho ese acompañamiento, no tenían esa formación de escritura académica en la maestría. Eran docentes, eran, de nuevo, docentes que se recibieron hace poco y jóvenes, ¿no? 24, quizás 25 años, y estaban haciendo esta maestría. Entonces sí, como decía Ana recién, algunas materias de esta formación nos parecía que, bueno, en Argentina muchas las haces durante tu carrera de grado. Ujú. Ujú. Quizás Bueno, también la evaluación es distinta, ¿no? Lo que se espera de esas producciones sea distinto de cómo lo pensamos acá. ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de ver esas producciones terminadas de otras cortes, de otros momentos? Claro, ¿se entregó alguna No. tesis que ustedes pudieran mirar? Sí. Sí, Sí. tienen Bueno, repositorios. cuéntanos algo, Anabel. Yo no soy malo, no, ¿eh? no. Lo que nos pasa es que las diferencias, nosotros no quisiéramos generar una diferenciación en cuanto a bueno o malo, No, sino claro, que por eso, no es entendiendo buena o las mala diferencias cuestión. de contexto y que realmente Exacto. es tan compleja la diferencia que lo hace distinto. No podemos decir, Sí, mejor no, o peor, no se trata de claro, eso. No, exactamente, sería lo hace erróneo distinto. hablar en ese lenguaje, totalmente erróneo. Con lo cual, sí es bien distinto y, por ejemplo, la tesis que yo les mencioné recién sobre literatura es una de las tesis terminadas. Y era eso, el recorrido lector y la secuencia llevada adelante, los registros de clase, las intervenciones que se habían elaborado y las fotos con los estudiantes en secundaria. Bien. Bueno, nosotros y nosotras realmente tenemos un montón de cosas para decir. No sé si ustedes quisieran hacernos algunas... No, si tienen alguna cosa más de importante que decir, con todo gusto, ¿eh? Tenemos hasta las 5 de la tarde, son 4:33, así que tienen el espacio abierto. Y así aprendemos todo. En principio, algo que nosotros rescatamos también realmente como algo muy potente que no imaginábamos. Nosotros imaginábamos que íbamos a ir a cursar y sabíamos que algo más podía llegar a suceder, pero no sabíamos qué ni cuánto. Y la posibilidad de la universidad, tanto como de la universidad como recién nos consultaba, creo que fue Laura, sobre las habilitaciones o no para las escuelas y las instituciones, había mucha disponibilidad a que la gente pueda participar y hacer cosas. Entonces, nosotros, por ejemplo, pudimos acceder a entrevistar a docentes, que nosotros no conocíamos a ningún cuerpo docente. No es que podíamos, como en el caso de Argentina, poder mandar un mail, te puedo hacer una entrevista, mirá, estoy necesitando para... No, era hablar con las coordinaciones y las coordinaciones de las carreras muy dispuestos, nos mandaban directamente como los contactos, escribir, ya le hablé, y todo eso nos permitió también ir explorando, hacer un ensayo del precampo en cuanto a lo metodológico, de ir explorando cómo es acercarte a gente que no conoces, cómo es hacer entrevistas sobre algo que vos sabés, pero el otro no te conoce tampoco quién sos, y a dónde va a ir a parar ese material, porque no dejábamos de ser unos extranjeros que estábamos por una beca, ¿no? Entonces, las distintas dificultades, tensiones,
Eso para nosotros fue súper valioso. Y realmente en ese sentido creemos que la beca superó ampliamente las expectativas formativas. Así que vos recomendarías a los colegas de todo entusiastamente que a los colegas de la maestría hicieran lo mismo que hiciste vos. Totalmente, Total. sí. No solamente anotarse, Totalmente. sino Y también... avisar que hay otra, Ana, perdón, que hay otra... Otra arista del asunto. No, no, bueno, sí, hay muchas tal vez, pero cada uno obviamente tiene su recorrido, cada experiencia fue diferente, pero que hay una nueva edición de la beca, así que si quiere postular que esté atento. Bueno, Sí, nosotros queremos, ahí Mati vas a... sí, iba vas a compartir presentar. eso, sí. Bien. Va Mati a compartir, entonces queremos agradecerles realmente a todos y todas porque la beca no fue solamente posible por nosotros y nosotras, sino también por la universidad que nos permitió no hacer un como sí, sino realmente adaptar la presencialidad a la virtualidad. Ahí estamos nosotros participando del final de un cuatrimestre, están todos nuestros compañeros y compañeras que fueron sostén, que a nosotros nos emociona mucho cómo nos acompañaron en ser puente cada una de las clases, en nuestros docentes que se reunieron con nosotros para ver cómo acompañarnos y permitirnos también cursar, porque si no hubiéramos podido cursar tampoco hubiéramos ido realmente a Brasil. Para nosotros todo el contexto de la universidad fue favorecedor ampliamente y no queremos dejar de resaltarlo. Obviamente a nuestras familias que fueron sostén, a nuestras amistades, pero para nosotros fue de gran valor todo el acompañamiento de la universidad y las decisiones que tomó el cuerpo docente de UNIPE, y por eso sí queremos agradecerlo, y el de nuestros compañeros y compañeras de acompañarnos. Bueno. Laura, ¿querés preguntar algo más a la compañera? No, muchas gracias. Sí, los vamos a comprometer para en otro momento, en otra corte, que puedan venir a contar la experiencia. No, claro, que sería bueno hacer una reunión con los compañeros de las cortes, para que se enteraran que aquí hay poca gente. Sería bueno una cosa de difusión más personal, casi diría yo, con los compañeros, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, quizás tendría que ser algo en sábado, pienso, o en viernes, en el horario en el que cursan. Exactamente, sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No les quedó nada, ¿no es cierto? Porque por ahí quedó algo y en el tintero estamos dispuestos a escuchar, está buenísimo, realmente. No, yo también, de mi modesta opinión, digamos, muy modesta, muy agradecido. Aprendí mucho, veo que hay otros contextos tan distintos a los nuestros que es bueno vivir en la diferencia, como dice Anabel, vivir la diferencia, convivir entendiendo en qué consisten las diferencias para enriquecer cada uno la postura de su propio lugar, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, muy rica, y sobre todo hay algo que quiero destacar, que me parece que todos ustedes pusieron de relieve el lado, es una palabra tonta, el lado humano, la cuestión de digamos, el compañerismo entre ustedes y la apertura al diálogo con los colegas brasileños. Es algo que tiene mayor significado que la cosa puramente intelectual. Me parece que eso, si no me equivoco, estuvo en el centro de todas las intervenciones de ustedes y me parece a mí lo más loable de todo. Así que yo le estoy agradecido. Bueno, gracias por la predisposición, por los encuentros previos para poder llevar adelante esta mesa y este conversatorio, y a los que se pudieron sumar también para escucharlos.